y amén. Puede sentarse. Y como de costumbre, siempre que vamos a compartir las escrituras, tratamos de ubicar un tema para así con ese tema poder utilizar este tema como una plataforma y comunicar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y el tema que quiero compartir con ustedes es tu oración. Dígale a alguien, tu oración está siendo escuchada. Quiero que se lo repita de nuevo. Dígale, tu oración está siendo escuchada. Amén. Para mí es de gran importancia e interés poder hablar acerca de la oración, porque creo que es un tema que nos concierne a todos nosotros como creyentes. Y no solamente a nosotros como creyentes, o sea, no solamente a nosotros que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, sino también a aquellos que no son creyentes y que de una forma u otra también deciden orar y apelar a la gracia del Señor para que el Señor haga algo con ellos. Hemos visto muchas personas no cristianos, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. La gente trata de hablar, de comunicarse con el Señor y que el Señor pues le ayude en medio de la situación por la que están pasando. Pero en el término ya del creyente, o sea, de nosotros, en este plano, todos nosotros sabemos que uno de los conflictos internos con los cuales nosotros batallamos es con preguntarnos dentro de sí, ¿estará Dios escuchando mi oración, sí o no? ¿Estaré yo siendo escuchado por el Señor en cuanto a mi oración, cuando yo le pido algo, cuando clamo a Él? ¿Estará Él escuchándome? ¿Estará Él prestando atención a lo que yo estoy orando? Esa es una de las cosas que nosotros rápidamente como creyentes nos preguntamos en nuestras vidas. ¿Y por qué razón muchas veces nosotros nos preguntamos esto? Y de manera natural, todos nosotros sabemos que el ser humano por naturaleza es impaciente. ¿Sí o no? Repito, todos nosotros sabemos que el ser humano por naturaleza es impaciente, y más nosotros aquí en República Dominicana, caribeños, de sangre caliente. De hecho, nosotros lo vemos eso hasta cuando gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Un poquito más. Aleluya, gloria al Señor. Amén, así está muy bien, hermano. Gloria al Señor. Esto es en vivo, les decía. O sea, son cosas que suelen pasar, eso no hay que preocuparse. Les decía hace un momento que por naturaleza nosotros somos de sangre caliente, somos desesperados. Y nosotros llegamos a una fila, por ejemplo, a buscar algo, así está bien. Llegamos a una fila, llegamos a un lugar a comprar algo y nosotros queremos que la fila se voltee para que el que está adelante se ponga detrás y yo me ponga adelante. Entonces nosotros somos así, y si vemos que está durando mucho, nosotros nos vamos, porque por naturaleza somos desesperados. Nosotros queremos que si alguien va a hacer algo con nosotros, lo haga de inmediatamente, haga algo a nuestro favor. Nosotros queremos hacer las cosas rápidas, a vapor. El detalle es que en el contexto espiritual divino, nosotros debemos saber que con Dios las cosas son diferentes. Con Dios las cosas no funcionan a vapor. Con Dios las cosas no funcionan de manera acelerada y apresurada. Con Dios las cosas funcionan de manera lenta para nosotros muchas veces, pero Dios sabe por qué deben de funcionar así en nuestras vidas. De hecho, yo soy de los que creo que Dios es tan paciente que Dios tiene la capacidad de desesperar al impaciente. Es más, Dios es tan paciente que Dios desespera al paciente.
Si el que se cree paciente, Dios lo desespera. ¿Por qué? Porque Dios no sufre de los nervios. O sea, Dios tú no lo vas a acelerar a tu ritmo. Tienes que ir al ritmo de Dios para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque si tú te adelantas y corres a tu ritmo, entonces Dios te deja. Cuando tú te cansas y ya entiendes que no puedes hacer nada, entonces Él comienza a trabajar contigo. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque cuando oramos debemos entender que no es como una varita mágica, que nosotros oramos y aparece. No, cuando nosotros oramos debemos de someternos a la voluntad del Señor en medio de la oración, para que el Señor haga conforme a como Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que nunca deberíamos nosotros dejar de hacer es orar, porque no recibimos lo que oramos en el momento que queremos recibirlo. Lo que debemos hacer es seguir orando aunque nosotros no lo hayamos recibido. ¿Por qué? Porque el persistir en la oración indica, número uno, tu nivel de confianza. O sea, el nivel de confianza que tú tienes en Dios. Y número dos, que sabes que a quien tú le estás orando es fiel y verdadero y justo para contestar en su tiempo lo que tú le estás pidiendo. Amén. Entonces, en esa batalla que nosotros libramos, Dios trabaja nuestro carácter. Dios moldea nuestra forma de ser. Dios moldea esas cosas que son rústicas en nuestra vida. Dios comienza a trabajarla, a moldearla, para que nosotros nos ajustemos más a Él. En el proceso de esperar, en el proceso de ser paciente, en el proceso de aguantar, gloria a Dios, Dios está trabajando en nosotros. Amén. Entonces Dios trabaja todas esas áreas en nosotros. Y aquí tenemos un episodio en la Biblia, que este episodio me llama mucho la atención. Y sé que todos en algún momento, de una forma u otra, hemos escuchado hablar acerca de esto. Pero lo cierto es que la palabra del Señor enseña que había una pareja. En Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y esta pareja tiene un currículum vitae muy hermoso. O sea, esta gente eran justos, eran irreprensibles, eran personas que guardaban la ley y la palabra del Señor. Esta gente son conocidos como Zacarías y Elizabeth, su esposa. Ambos eran de la descendencia sacerdotal. Y dice la Biblia que eran irreprensibles y justos. Y cuando aparece la palabra justos aquí, no solamente tiene que ver con que guardaban la palabra del Señor propiamente, sino con las cosas que ellos hacían para ayudar a las demás personas. Ayudar a las demás personas con limosnas, ayudarle extendiéndole la mano para sustentar a alguien. Todo esto encerraba lo que tenía que ver con la justicia de esta gente. Repito, pertenecían a una de las familias más prestigiosas en este tiempo, que era la familia sacerdotal. La familia sacerdotal, hermano, era la familia encargada e importante para trabajar en lo que era la labor del templo, espiar los pecados, trabajar en la labor sacerdotal. Esto era algo tremendo. Y esta familia que era parte de la familia sacerdotal era una familia prominente, una familia importante de la descendencia de Aarón, de la clase de Aarón. Y esta gente representaba muy bien su familia, guardando la palabra del Señor. Eran justos, trabajaban para Dios, guardaban todo lo que tenía que ver con la palabra del Señor. Pero hay algo que dificultaba a esta familia, o que le hacía un hoyo a esta familia, o que de repente le afectaba a esta familia. Era que a pesar de que eran justos, a pesar de que guardaban la palabra, a pesar de que estaban haciendo la obra del Señor, dice la Biblia que no podían tener hijo. Eso dice la Biblia, dice no podían tener hijos. Entonces, cuando usted entiende las escrituras y sobre todo el trayecto de la cultura judía, usted se va a dar cuenta que no tener hijos para una familia de hebrea era una representación de una vergüenza, era la representación de una afrenta. De hecho, cuando decían que Dios le había cerrado la matriz a una mujer para no dar a luz, era símbolo de que Dios
estaba castigando a esa familia. Era símbolo de que Dios estaba castigando a esa familia para que la mujer no pudiera tener el fruto de su vientre. En este caso nosotros vemos que aquí se presenta como una especie de conflicto, de contradicción. ¿Por qué? Porque es una familia justa, guardadora de la palabra de la ley, guardadora de la palabra del Señor, que tratan de hacer la voluntad de Dios, que trabajan para la gloria de Dios, que ayudan a quienes están necesitados, pero ahora no tienen hijos. Porque la esposa de Zacarías, el sacerdote, estaba estéril. Era estéril, no podía dar a luz. Esta gente tenía esta afrenta. Esta gente tenía este pequeño problema. Y hay personas dentro del pueblo de Dios, y quiero aplicar esto aquí dentro de nosotros. Hay personas dentro del pueblo de Dios que probablemente se encuentran en conflictos parecidos. Personas que dicen: yo hago la voluntad del Señor, yo estoy tratando de agradar a Dios, yo estoy tratando de serle fiel al Señor, pero de repente hay cosas en mi vida que no se parecen a lo que yo estoy viviendo. Porque se supone que si yo estoy guardando la palabra, que si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, que si yo soy un guardador de la palabra del Señor, todos los beneficios de Dios para alguien como yo tienen que venir a mi vida. Se supone que una persona que guarde la ley para un hebreo es una persona que no puede tener esta condición de esterilidad. Es una persona que no puede padecer de esta situación. Pero precisamente ellos estaban en estos zapatos. Ellos estaban atravesando por esta situación. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. ¿Cuántos creyentes han estado pasando situaciones? Y probablemente igual que Zacarías y Elizabeth. ¿Cuántas personas veían a Elizabeth y a Zacarías y decían: mira estos guardan la ley pero no tienen hijos? Estos guardan la ley, guardan la palabra del Señor, le dan limosnas a los demás, pero ellos no tienen hijos. ¿Cuál será la maldad que esta gente han hecho? ¿Cuál será el pecado que esta gente ha cometido? Porque precisamente eso pasa. Hay personas que a veces están pasando por una situación, un desierto, una enfermedad, y hay gente desde fuera diciendo: algún pecado cometió, alguna cosa mala hizo esa persona. Por eso quizás es que se encuentran en esa situación. Y le voy a decir algo: tenga cuidado con las cosas que usted dice. Se lo voy a volver a repetir. Dije: tenga mucho cuidado con las cosas que usted dice, porque probablemente usted le está llamando maldición a lo que Dios utilizará como una bendición. Probablemente usted está confundiendo el proceso de Dios para la vida con una gente con una maldición. No, hay cosas que no son maldiciones. Hay cosas que es Dios que la está permitiendo en tu vida para luego Él hacer cosas grandes contigo. Entonces no te confundas. No te confundas, porque hay personas que no están malditos. Hay personas que lo que están es atravesando un proceso. Pero me llama la atención, y Zacarías y Elizabeth deberían de servir de inspiración para nosotros. Deberían de servir de inspiración para nosotros, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener hijo, a pesar de tener una afrenta, a pesar de que la ley probablemente lo condenaba a ellos por esto, o lo juzgaba, o lo mantenía en opresión, ellos no dejaron de hacer la voluntad de Dios. Ellos no dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y esto muestra un detalle importante. ¿Sabe qué muestra esto? Esto muestra confianza en Dios. Dije, esto muestra confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay creyentes dentro de nosotros que son circunstanciales. Starling, ¿cuáles son esos creyentes circunstanciales? Los creyentes que sirven a Dios dependiendo de la circunstancia. Perdón, los creyentes que adoran a Dios dependiendo de la circunstancia por la que ellos estén pasando. Si Dios me oye, yo lo adoro. Si Dios me contesta la oración, yo lo bendigo. Si Dios está conmigo cuando yo le pido algo, yo lo adoro, yo lo exalto. Si Dios me da un buen trabajo, yo adoro al Señor porque Él me está dando un buen trabajo. Si Dios mantiene a mi familia en salud, yo lo adoro. Si Dios me responde todo lo que yo le estoy pidiendo, yo lo adoro. Pero en cambio, si Dios no me oye, si me botan del trabajo,
Si mis hijos se enferman, si la situación sale contraria, entonces yo no lo voy a adorar. Aquí Zacarías estaba diciendo, aunque no tengamos hijos, aunque no haya respuesta de Dios en este momento, yo no dejaré de hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Alguien puede entender esto hoy? Entonces el creyente no es un creyente de momento, de circunstancias, de eventualidades. El creyente es un creyente, esté la cosa bien o no esté. El creyente es un creyente que debe de estar firme, que debe de mantenerse firme. Yo pudiera hablarle hoy a usted de otro mensaje, pudiera hablarle de unción, de fuego, de todo esto, pero esta es una realidad que nosotros estamos viviendo dentro del cuerpo de Cristo. Starling, ¿por qué? Porque es una realidad que nos está golpeando a nosotros. ¿Cuántos creyentes no quieren ir a la iglesia en este tiempo porque sencillamente Dios no ha contestado lo que ellos le están pidiendo? Se sienten mal con Dios, pelean con Dios, desafían a Dios, dicen muchas cosas, gloria al nombre del Señor, y Dios está tranquilo. Dios está tranquilo, gloria a Dios. Dios está tranquilo esperando a ver hasta dónde tú vas a llegar con esa queja. Gloria a Dios, con ese remordimiento, con esa situación. Dios está tranquilo esperando a ver hasta dónde tú vas a llegar. Bendigo a Dios por la gente. Gloria a Dios. Bendigo a Dios por la gente que se ha visto en medio del huracán, de la tormenta, en medio de la crisis más terrible, y han llegado a la iglesia como dice la Biblia. Entrad por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y el que te ve cree que tú no estás pasando por nada, pero está confundido porque ellos no saben que tú estás en la crisis más terrible de tu vida. Pero la crisis más terrible de mi vida no es la que determina mi adoración. La situación más terrible de mi vida no es la que determina mi consagración. Zacarías y Elizabeth, de una descendencia sacerdotal, pudieran haber quejado, pudieran haber quejado y dicho: Señor, pero yo soy de la descendencia de los sacerdotes y yo guardo tu palabra. Yo quisiera que tú me ayudes en medio de esta situación. No se registra que Zacarías y Elizabeth te hayan quejado, hayan dicho algo malo. No se registra eso. Pero me llama la atención el versículo 8 y el versículo 9. Ese versículo me llama la atención. Dice la Biblia: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Quisiera explicar algo aquí. Cuando habla según el orden de su clase, es bueno prestar atención que la descendencia sacerdotal empieza ya. En el libro de Éxodo, ¿se recuerda? Cuando Dios constituyó el sacerdocio en el pueblo de Israel y comenzó a trabajar con ellos, de la descendencia de Aarón y toda esta gente, Dios seleccionó esta familia, seleccionó esta tribu de Leví para que pudieran trabajar en él o con él, en el templo, para él. El detalle es que cuando llega David, en el tiempo que le tocó reinar al pueblo de Israel, David ve que la multitud de los sacerdotes ha crecido bastante. Han crecido mucho. Y David decide dividir el grupo de sacerdotes en 24 grupos. Cada uno de estos grupos, ¿verdad?, que desciendan de la misma familia de Aarón. Y él lo divide en 24 grupos. Ya habían miles de sacerdotes, habían cientos y cientos de sacerdotes. El detalle es que cuando usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta en Crónicas que hubo una descendencia conocida, gloria a Dios, o de estos grupos, de 24 grupos, hay un grupo conocido como la clase de Abías, y era la octava o el octavo grupo. Cuando usted lee la Biblia en el tiempo de Zacarías, la palabra del Señor registra en el versículo 8 que según el tiempo le tocó ofrecer en el sacrificio, pero dice según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó. Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó. Ya en el tiempo de Zacarías no habían 1000 sacerdotes. Ya en el tiempo de Zacarías no habían 2000 sacerdotes. David lo tuvo que dividir en 24 grupos porque eran demasiados. Se cree que en este tiempo había más de 20,000 y pico de sacerdotes.
miles de sacerdotes. Ahora aquí hay algo importante que quiero que usted me preste mucha atención. Miles de sacerdotes esperando un turno para entrar y expiar pecados y oficiar delante del Señor. Y la palabra del Señor dice aquí en esta parte que le tocó a Zacarías según el orden de su clase. Él era de el grupo número 8, de 24 grupos, el número 8. Habiendo, por ejemplo, 1000 sacerdotes que iban a entrar a aquel lugar, dividido en 24 grupos, yo me imagino que cada grupo tenía casi 1000 sacerdotes. Tenían 24 grupos y había más de 20,000 y pico de sacerdotes. Me imagino que cada uno de esos grupos tenía casi 1000 sacerdotes. Pero algo me llama a mí la atención en esta parte. Es que dentro de todos estos hombres que van a estar allí, hay algo que se llama la suerte. Así se le llamaba aquí. Y esto era que dependiendo la clase se rotaba, gloria a Dios, para el que le caía la suerte, entonces ese pudiera entrar y ofrecer los sacrificios aquel día delante de Dios. Habían sacerdotes de estos que casi nunca en la vida le tocaba esta oportunidad. Habían sacerdotes de estos que se morían y nunca en la vida tenían esta oportunidad. Para un sacerdote la oportunidad más grande era ser seleccionado para poder entrar y expiar y ofrecer los sacrificios del pueblo en esta etapa. Y toda esta gente estaba esperando que le llegara su turno. De hecho, ellos oraban para que le llegara la oportunidad. Y según el orden de su clase, mientras Zacarías trabajaba, dice la Biblia que le llegó el turno a Zacarías. ¿Qué fue lo que le llegó? Le llegó el turno a Zacarías. Zacarías no era un muchacho, ya Zacarías era un hombre adulto. El detalle que veo aquí es que durante todo su tiempo de sacerdocio, él estaba esperando esta oportunidad, y miles de sacerdotes también estaban esperando esta oportunidad, pero a él le llegó la oportunidad de parte de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque lo tuyo no es suerte, lo tuyo es cuando Dios te selecciona para hacer algo grande contigo. ¿Alguien está aquí? Tócale a alguien y dile: lo mío no es suerte, lo mío es gracia de Dios para mi vida. Miles de sacerdotes, miles de personas esperando un turno, miles de personas esperando un tiempo, miles de personas esperando una oportunidad. Pero le llegó a Zacarías, que tenía tiempo esperando este momento, que tenía mucho tiempo esperando esta oportunidad. Pero tócale al que está al lado tuyo y dile: no te desesperes, porque el tiempo tuyo va a llegar. Dile: no te desesperes. Dile: no te desesperes. Si usted lee el verso 8, dice que ejerciendo Zacarías, ¿qué era lo que le estaba haciendo? Ejerciendo. Zacarías no estaba sentado, Zacarías no estaba estático, estancado. No, Zacarías estaba trabajando en lo que llegaba el milagro. Zacarías estaba trabajando en lo que llegaba el milagro. Hay gente que quiere que el milagro le llegue a la cama acostado. Hay gente que quiere que el milagro le llegue sentado. No, levántate, ora, trabaja para Dios. Alguien tiene que entender esto aquí, gloria a Dios. Métete en la búsqueda y tu milagro llegará. Aleluya. Zacarías no estaba perdiendo el tiempo. Zacarías dijo: yo seguiré orando y seguiré esperando, pero yo seguiré trabajando para Dios. Yo seguiré trabajando para Dios. Y si hay alguien que me está escuchando en esta hora, tiene años orando, tiene años peleando esa batalla, pero sobre todo se ha mantenido trabajando en la obra. Mírame, te voy a decir algo, gloria a Dios. El hombre te podrá fallar, el gobierno te podrá fallar, la gente te podrá dejar, pero Dios está pendiente de la oración tuya. Dios está pendiente de lo que tú estás haciendo. Gloria a su nombre. Allí estaba Zacarías y según el orden de su clase, le tocó el turno al turno de Abías, el octavo. Allí estaba Zacarías. Miles de sacerdotes solamente en su turno. Miles de sacerdotes solamente en su turno. Miles de sacerdotes en su grupo. Miles de sacerdotes en los otros grupos. Pero a él le llegó su turno ese día.
Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios marca algo para ti, hermano, cuando Dios selecciona algo para ti, lo que yo te estoy diciendo no me lo estoy inventando. Cuando Dios selecciona algo para ti, eso te va a alcanzar en el nombre de Jesús. Oh, hay días que marcan tu vida. Hay días que marcan tu vida. Quizá ese día Zacarías se levantó como de costumbre, se fue a orar, a darle gracias a Dios por un nuevo día. Pero él nunca se imaginó. Él nunca se imaginó esa mañana o esa noche que él se acostó. Él nunca se imaginó que al otro día le llegaría el día más importante de toda su vida. Al otro día le llegaría el día más importante de toda su vida. Señores, búsquelo, léalo. Esto lo debe de estudiar, estúdielo. Les recomiendo que lo estudie. Investigue la clase de Abdías, investigue los 24 grupos, cómo se dividieron, investigue todo esto, cómo le llegaba la suerte al sacerdote, cómo le caía el turno a un sacerdote. Pero sobre todo, mire esto, era el día más importante para un sacerdote. Era el día más importante para esta persona. Usted no se imagina lo feliz que se sentían esas personas en ese momento. Pero probablemente Zacarías decía, el día que le tocó el turno iba a oficiar, iba a espiar, iba a trabajar en el templo, iba a hacer las cosas, iba a regar el incienso. Quizás aquel día mientras él entraba, la multitud lo estaba esperando. Léalo, la multitud estaba afuera. Toda la multitud estaba afuera. En el horario matutino, en el vespertino, cada vez que se iba a hacer se iba a ofrecer el sacrificio, la multitud oraba. Y una de las cosas que la multitud decía en medio de la oración es: Señor, revélate al sacerdote. Dale una experiencia inolvidable al sacerdote. Háblale acerca del Mesías que estamos esperando. Háblale acerca del Mesías venidero. Y allí oraba la multitud. Y hasta que el sacerdote no salía, la multitud estaba orando. Y quizás algunos decían: wow, Zacarías está en el día mejor. Zacarías se siente contento hoy. Y quizás algunos decían: qué privilegio tan grande tiene Zacarías. Quizás sus colegas sacerdotes lo abrazaron, le dijeron a mano a la obra: Dios está contigo. Qué privilegio tan grande tú tienes, Zacarías. Pero probablemente Zacarías iba entrando y diciendo: tengo el privilegio más grande de mi vida, pero en casa tengo una situación que no he podido resolver. Oh, santo Dios. Tengo el privilegio más grande de mi vida, pero en casa tengo una esposa que es estéril. Tengo el privilegio más grande de mi vida, pero en casa no tengo un bebé que me reciba cuando yo llego. Gloria a Dios, alguien tiene que entender esto. Hay gente que sabe lo que estoy diciendo. Hay gente que sabe lo que estoy diciendo. Hay gente que dice: tengo el privilegio de ser llamado por Dios, de ser escogido por Dios, de ser lavado con la sangre de Cristo, de ser lleno del Espíritu de Dios. Pero hay situaciones en casa que todavía no le he podido resolver. Mujeres que vienen al templo y se están dispuestas a servir, a honrar a Dios con su servicio, a alabar a Dios. Pero en el momento que se acabe el culto, saben que tienen que enfrentar un hombre rebelde en casa. Saben que tienen que enfrentar una situación terrible en la casa. Hermanos que tienen llamados terribles, pero saben que tienen un hijo en casa, gloria a Dios, que tiene problemas. Saben que tienen una hija en casa que tienen problemas. Y allí hay gente diciendo: tengo el mejor lugar, tengo el mejor trabajo, tengo el mejor llamado. Aquí hay gente que usted lo ve que se paran y dicen: gloria, aleluya, santo, y cantan una canción hermosa, pero ellos saben, gloria a Dios, que tienen un conflicto que no han podido resolver allá en la casa. Tienen situaciones que no han podido resolver. Pero te voy a decir algo, gloria a Dios: hay días que te van a marcar para siempre. Hay días que van a cambiar tu historia. Hay días que te van a transformar. Hay días que nunca se te van a olvidar. Nunca se te van a olvidar. Nunca se te van a olvidar. Cuando te toque cantar, canta con gozo. Cuando te toque predicar, predica con gozo. Cuando te toque cuando te toque alabarlo no te rindas. Ay, 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 siento la gloria de Dios aquí mañana. Siento la gloria de Dios aquí esta. Siento
Siento río de agua viva esta tarde. Repasacataya. ¡Wow! ¡Wow! Hay gente hoy, y Rabasacatayama, mientras lloraba y venía de camino, yo me preguntaba por qué este mensaje. Y ahora siento que hay gente que cuando lleguen a casa hoy van a encontrar la situación cambiada. Van a encontrar que Dios va a hacer. ¡Ey! Hay esterilidad que se va hoy. Hay oraciones contestadas hoy. Hay cada. ¡Ey! Alábalos. Alábalo. Levanta la mano, levanta la mano, levanta. Levanta la mano, gloria a Dios. La próxima vez que te toque cantar, ven con gozo. La próxima vez que te toque alabar a Dios, ven con gozo. La próxima vez, ponte la ropa más bonita y alaba la gloria de Dios aquí hoy. Y para Basheta Rabacata Rabasaya. Siento río de agua viva esta tarde. Siento río de agua viva esta tarde. Siento que hay cadenas que se están rompiendo. Siento que el diablo no ha podido detener a un Zacarías. El diablo no ha podido detener a un Zacarías. No ha podido detener a un Zacarías. Saluda a alguien y dile: tu oración ha sido escuchada por Dios. Tu oración está siendo escuchada por Dios. Mira, mientras tú crees que tu oración cae al vacío, a tu oración le están archivando en los registros del reino de los cielos. Tus lágrimas han sido recogidas en la redoma del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Jesús. Oh. Hay gente aquí que ha estado esperando algo. No te muevas. Hay gente aquí que ha estado esperando. Siento la gracia de Dios mientras hablo aquí. Siento que el lugar se está llenando de la gloria de Dios. Este lugar. Hay gente que ha estado esperando algo aquí. Trabaja, vamos, muévete. Obra, gloria a Dios. Métete en la cosa de Dios. Envuélvete en la cosa de Dios. Hay ancianos que van a ver a sus hijos llegando al evangelio. Hay gente que va a ver su familia cambiada. Tu esposa inconversa. Va a haber una transformación en ella. En el nombre de Jesús. Wow. Hay días que marcan tu vida. Te dije que hay días que marcan tu vida para siempre. Era el día más importante para Zacarías, pastor. Pero cuando Zacarías iba entrando, probablemente le llegó a la mente esos momentos donde él quiso orar con Elizabeth y decirle: Señor, obra en mi esposa. ¿Cuántas veces quizás Zacarías le puso la mano en el vientre a Elizabeth? ¿Cuántas veces quizás fueron a una consulta médica a ver si se podía hacer algo? Pero los médicos, la respuesta que le dieron fue: mira, vas a morir con esa condición. No hay una solución para eso. Como tengo unos hermanos allá en la congregación, desde el 2009 casado, y este año fue que pudieron tener su hijo. Pero los médicos habían descartado las probabilidades desde el 2009. Casi 11 años. Y los médicos decían: no se puede. Los mejores médicos: no se puede. Y lo último que hicieron fue agarrar y entrar en un tratamiento que les recomendaron para ver si se podía hacer algo. Y para que vean lo maravilloso que es Dios, entrando en el tratamiento, no lo habían tomado bien y ya la mujer estaba embarazada. Antes de ellos comenzar a entrar en el tratamiento, ya la esposa estaba embarazada. Todo lo del tratamiento se cayó porque ya el niño estaba en el vientre. ¿Y sabe para qué Dios permitió eso? Para que ellos entendieran que no fue el tratamiento, que no fueron los médicos, sino la obra del Señor. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. El mismo día que empezaron el tratamiento,
se dieron cuenta de que ya el niño estaba ahí. Ya los malestares estaban comenzando. Y hoy tienen a su hijo. Y hoy quiero decirte a ti, quizás como Elizabeth, quizás como Zacarías, estás atravesando un momento difícil. Y cuando él entró ofreciendo el incienso, orando con un temor reverente delante de Dios, esperando que Dios obrara en su vida, a la derecha del altar él ve un ángel. Y este ángel es un ángel mensajero, hermano. Ese ángel es un ángel especial. Y cuando él lo vio tuvo miedo. Por eso es que yo a veces como que choco a veces con ciertas cosas. Hoy para mucha gente decir Dios me dijo y ver ángeles es muy fácil. Pero yo he leído en la Biblia que la gente que tuvo experiencias de esa manera tuvieron temor y la vida le cambió. Yo quizá no he tenido experiencia como la de Zacarías, pero las experiencias que he tenido me han marcado para toda la vida. Experiencias espirituales que he tenido, que no se las voy a contar. Un momento de búsqueda con el Señor, y me han marcado para toda la vida. A veces veo personas que dicen, veo esto, veo aquello, esto. Entonces, yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que Dios muestra, yo creo que Dios revela, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, Zacarías pudiera salir de ahí diciendo, yo vi un ángel. ¿Y qué te dijo? Nada, simplemente lo vi. Quizás esto no estaba dentro del mensaje, pero nosotros como iglesia debemos de cuidar nuestro corazón y debemos de cuidar nuestra integridad espiritual. Yo creo que Dios puede hacer muchas cosas. Usted no se imagina la fe que yo tengo para creer todo lo que Dios puede hacer. Pero mire esto. Yo no creo que yo voy a llegar aquí y le voy a decir el hermano Pedro de tal, con tal nombre y todo. Y al final cuando yo lo llamo por nombre de parte de Dios, según yo, lo único que le digo es Dios está contigo, amén, siéntate. O sea que Dios te llama por tu cédula, te llama por todo y eso. Yo creo que cuando Dios hace algo así es porque quiere hacer algo notorio en la vida de una persona. Es porque Él quiere marcar la vida de esa persona. Él quiere no solamente marcar y que la gente entienda a su alrededor que algo está haciendo Dios. ¿Entiende? ¿Entiende lo que digo? Y no es que no, yo creo en que Dios puede hacer todo ese tipo de cosas. Lo que no creo es que tú te pasas el día entero viendo películas y en la noche me vas a decir que tienes una palabra de Dios. En eso no creo. Creo que en el secreto es donde Dios se mueve y te revela y te habla para tú poder alimentar al pueblo. Creo en la búsqueda, creo en la oración, creo en la lectura de la palabra. No creo en andar inventando cosas que Dios no dijo. Está aquí. Pero nosotros como pueblo de Dios a veces estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Queremos que la gente nos ponga la mano, queremos que la gente haga cosas, queremos que nos digan así dice el Señor. Pero nuestra relación con Dios está pobre. Y nosotros debemos de recuperar nuestra relación con Dios. Debemos de entrar, tenemos acceso directo al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar sin intervención allí a ese lugar. Entonces allí estaba Zacarías. Entró a aquel lugar. Y en medio de un momento sagrado, maravilloso, él ve un ángel. Y cuando él ve el ángel, dice la Biblia que se atemorizó. Él tuvo miedo cuando lo vio. Mira, hermano, ninguno que haya tenido una experiencia, sea con ángeles o con demonios, no es igual, hermano. Esas cosas marcan tu vida. Porque que tú sales de un terreno normal para entrar a un terreno sobrenatural, eso marca tu vida. Eso te deja algo en la vida, gloria a Dios. Y cuando él vio esto, tuvo miedo. Y el ángel le dijo, no temas, Zacarías. No temas. No temas. Y lo que más me llama es que le dice, tu oración ha sido escuchada y ha sido contestada. Levanta tu mano, gloria a Dios. Di conmigo, mi oración Dios la está escuchando. Vamos, dilo.
Dilo, mi oración Dios la está escuchando. Estoy hablando con un Zacarías hoy. Estoy hablando con una Elizabeth. Mi oración ha sido escuchada. Y probablemente mientras Zacarías estaba allí en aquel lugar, Elizabeth estaba allá afuera diciendo: Señor, háblale, Señor, obra, Señor, rompe las cadenas. Le digo: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Hermanos míos, ese fue un momento maravilloso para la vida de Zacarías. Le dijo: tu oración ha sido escuchada por Dios. Lo que tú estás orando, Zacarías, Dios lo ha estado recibiendo. Lo que tú estás orando, Dios lo ha estado escuchando. Lo que tú estás orando, Dios ha estado pendiente a eso. Dios ha estado pendiente a tu oración. Dios ha estado pendiente a tu búsqueda, a lo que le has pedido a Él. Y mire esto, y entro en la recta final ya. Orando, creyendo, clamando, Dios le contesta la oración. Y le dice: mira, la oración tuya, tu oración, es un hijo. Tu oración es un hijo que tú tienes. Ese hijo que tú quieres se llamará Juan, y a tu esposa se le quitará la esterilidad. Gloria al nombre del Señor. Me llama la atención que Zacarías había orado por años, y cuando Dios le habló, preguntó que cómo sería eso. Había duda. Hay gente que está orando y aún orando a veces no cree por lo que está pidiendo. Y usted tiene que orar y creer que lo que está pidiendo lo va a recibir, y Dios le va a hablar. Así estaba Zacarías orando, pero cuando le habló Dios, él no estaba creyendo probablemente. Y aquel día quedó mudo hasta el día que naciera el muchacho. Cuando él salió de aquel lugar, la gente vio que había tenido una experiencia. La gente vio que había tenido un encuentro con algo especial allí dentro. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, algo cambia. Algo es transformado en ti. Algo es tocado en tu vida espiritual. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento. Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido escuchada. Gloria al nombre del Señor. Y yo no sé por lo que tú estás orando en este momento. Y yo no sé ni siquiera lo que tú estás pidiendo en este momento. Pero oro para que Dios te aumente la fe. Oro para que Dios te aumente la fe. Oro para que Dios te aumente la fe. No desistas en la oración. Persiste en ella. Confía en que Dios te escucha. Confía en que Dios te está hablando. Confía en que Dios te está escuchando. Confía en que Dios te está ahí contigo. No sé qué tiempo tengo, no sé. Esto no es parte del mensaje de hoy, pero lo voy a compartir con ustedes. Son cosas, detallitos a veces, que al leerlo me llaman la atención, y yo escribo, comienzo a escribir. Leyendo la historia de Bartimeo, me di cuenta que Cristo iba pasando por donde él estaba, Jericó, esa zona, y Cristo iba pasando por aquel lugar, y de repente Bartimeo escuchó que Cristo iba pasando, y Bartimeo le llaman: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le mandaba a callarse: cállate. Los discípulos de Cristo le decían: cállate. Y dice la Biblia que él clamaba más fuerte. ¿Qué él hacía? Más fuerte. Y le volvían a decir: cállate. ¿Y él qué hacía? ¿Qué hacía él? Y en medio de la bulla, el ruido y el callarse, la gente: cállate. ¿Él qué hacía? Y dice la Biblia que Cristo lo escuchó, y a los mismos que lo mandaron a callar le dijo: vayan y búsquenlo. Vayan y búsquenlo. Y se lo trajeron.
Oiga, y se lo trajeron y él, Cristo le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga contigo? Y él le dijo: que me devuelva la vista. Oh, gloria a Dios. Que me devuelva. ¿Qué es lo que quieres? Que me devuelva la vista. Él pudo haber pedido un carro, una casa. Él pudo haber pedido cualquier cosa. Pero ¿qué fue lo que él pidió? Aprende a establecer prioridades en tu oración. Aprende a establecer prioridades en tu oración. ¿Qué tú quieres? Quiero esto, quiero aquello. No. ¿Qué quieres? Te estoy preguntando. No, yo quiero esto, quiero aquello. ¿Qué es lo que quieres que yo haga contigo? Ay, Dios. Cuando vayas a orar, establece prioridades. Aleluya. Bartimeo le dijo: quiero que me devuelvas la vista. Y él le dijo: eso es lo que quiere. Pues recibe la vista entonces. Zacarías: quiero un hijo. Eso es lo que quiere. Pues recibe tu hijo. Alguien tiene que establecer prioridades en la oración. Y 2, sé persistente. Abba, santo, gloria. Sé persistente. Aprende a establecer prioridades y aprende a ser persistente. Como la mujer de Lucas capítulo 18, la viuda, que el juez era injusto y no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero ella le iba todos los días diciéndole: hazme justicia por mi adversario, hazme justicia por mi adversario, hazme justicia por mi adversario. Y hasta que el juez no le hizo justicia, ella no se estuvo quieta. Gloria a Dios. El juez un día dijo: esta mujer me va a colmar la paciencia, déjame yo hacer algo por ella. Y ese juez le resolvió su problema. Y Cristo dijo: si eso fue él, que es injusto, no teme a Dios ni respeta a los hombres, que le hizo justicia, cuanto más vuestro Padre Celestial le contestará las oraciones a ustedes cuando ustedes le estén pidiendo. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No, Señor, yo creo que tú debes de hacer tal cosa. No, quiero que establezcas prioridades. Es lo que Dios quiere. Señor, yo quiero esto, no, quiero que establezcas prioridades. Porque como decían los muchachos a veces jugando, esto no es una cuestión de chepa. No, yo pedí 15,000 cosas y me cayó una de esas. Establece prioridades. Porque al establecer prioridades, cuando Dios te conteste y establezcas otras prioridades, tu fe va a ir en aumento. Tu fe va a ir en crecimiento.